Mei el Gato Bus, este es un personaje también muy conocido del estudio Ghibli, casi tan conocido como mi vecino Totoro, ¿no? Sí, yo quiero un gato Sí, bus. todos queremos un gato bus. Danny y Pipe vivían aburridos y encerrados, hasta que por unos seres fueron ellos liberados y a nuevos universos transportados, a los que llamaron Fanimados. Hola chicos, bienvenidos a nuestro primer capítulo de Fanimados. Yo soy Felipe Arévalo, actor de doblaje y locutor comercial colombiano. Con nosotros también está Daniel Nicolás Vargas, también actor de doblaje para español latino. Y estamos muy contentos de recibirlos en nuestro primer capítulo. Vamos a hablar de algo que es fascinante e indescriptible. Bueno, yo creo que descriptible porque pues por algo estamos haciendo el podcast, ¿no, Dani? Así es, Pipe, gracias por estar aquí conmigo. Bueno, yo soy Daniel Vargas, como decía Pipe, soy también actor de doblaje y, bueno, como un actor de todo, ¿no? Pero a fin de cuentas, un fanimado más, ¿no? Un fan de la animación y, pues nada, hoy feliz de comenzar este podcast en nuestro primer universo fanimado que es... nos ha deslumbrado por muchos años y ahorita que hacíamos el recuento viendo todas las películas de este estudio, pues aún más fascinados. Pero quiero que mejor nos explique en qué universo estamos en nuestra Pokédex. El universo fanimado de hoy es Estudio Ghibli. Fundado en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Yuki Tokuma, se caracteriza por su detalle en la técnica, creación de mundos fantásticos y de gran profundidad humana, con énfasis en la relación del ser humano y la naturaleza, y un fuerte mensaje antibélico. La mayoría de sus producciones son protagonizadas por mujeres o niñas. Hoy, Danny y Pipe viajarán por mundos de guerreros y princesas, de brujas, aviones, gatos, monstruos, nostalgia y mucha magia. Para esto, se remontarán a los primeros años del estudio Ghibli y se sumergirán en sus películas, guiones, formas de producción, personajes y... Bueno, esto es la historia. Muchas han sido las películas que hemos visto de animación o relacionadas con anime, pero de las que más se nos quedan en los corazones son las películas del estudio Ghibli. Así es, Pipe, y como decía la Pokédex, pues hoy nos encontramos en el universo fanimado de Estudio Ghibli. Y bueno, para remontarnos a la historia del Estudio Ghibli debemos remontarnos primero a lo que fue previo al estudio, ¿no? Isao Takahata y Hayao Miyazaki se conocen en Toei Animation, que es este estudio de animación tan importante en Japón, y allí hacen parte de animaciones icónicas como por ejemplo El gato con botas, que es el que le da el icono, el logo, la mascota de Toei Animation. Después de eso, trabajan para otros estudios de animación para televisión, de donde nacen obras tan icónicas, no sé, Pipe, si te acuerdas, por ejemplo, de Heidi en las montañas. Ah, claro, muy bonita. Esa, Muy abuelito, bonita. dime tú. O, por ejemplo, Ana de las Tejas Verdes, que ahorita es muy famosa porque hay una serie en live action que se llama Annie with an E, Ana con E. And with an E, sí, Esa ahí, esta está está, en Netflix. exacto, esa, por ejemplo, también fue dirigida por Isao Takahata, la versión animada de hace muchos años. Bueno, el caso es que ahí, digamos, se conocen Takahata y Miyazaki que conforman esta pareja que finalmente desembocará en el estudio Ghibli. Desde ahí, desde esas primeras series ya se evidencia el estilo gráfico y la temática que caracterizará pues las obras del estudio, ¿no? Luego, ellos dos salen, digamos, de Toei Animation y trabajan para Tokuma Shoten, que es una editorial especializada en anime y manga. Pero Y... espera, antes de ir para allá, qué pena te Sí, sí, interrumpo. sí. Quería aclarar que Takahata es como unos 6 años mayor que Miyazaki. Ah, bueno, sí, es... Ajá. De hecho, el que involucró a Miyazaki fue Takahata. O Takahata, no estoy seguro cómo se pronuncia. Takahata, Isao Takahata, Takahata. sí. Sí, digamos que ellos son una pareja que todo comienza en Toei Animation, ¿no? De hecho, debemos hacer un programa dedicado solo a Toei Animation, que es como la cuna de todos estos animadores.
Entonces decía que, claro, ellos salen de Toei y comienzan a trabajar para Tokuma Shoten, que decía es una editorial especializada en manga y anime. Y este trabajo allí es muy importante porque le dan la oportunidad a Hayao Miyazaki de publicar el manga que había hecho durante varios años de Nausicaa en el Valle del Viento, que para los que saben, pues es la primera película que dirige Hayao Miyazaki, que no es de Ghibli, aunque digamos después ya pasa a ser propiedad de Ghibli, ¿no? Y ahí sí que comienza a notarse mucho más esta tendencia a hablar de la temática de la problemática entre el hombre y el medio ambiente. Bueno, esa película se vuelve un éxito total en Japón y Yuki Tokuma propone fundar el estudio Ghibli dentro de Tokuma Shoten. Y bueno, finalmente lo hacen, ¿no? Todos aceptan. Es decir, Tokuma hacen una triada que es Tokuma, Takahata y Miyazaki fundan el estudio Ghibli como parte de Tokuma Shoten. Y allí entonces comienzan a producirse las películas de Estudio Ghibli. La primera, pues El Castillo en el Cielo, que se estrena en 1986 con una asistencia de 775,000 personas en Japón, que para la época pues fue todo un éxito. No, y cabe destacar también que él abre el castillo en el cielo con puertas de oro, ¿no? Porque es una animación que considero yo está bastante avanzada para su tiempo. Porque, no, es que es increíble, es increíble. Por ejemplo, cuando esta niña Sita cae del Zeppelin al comienzo de la película y la sostiene esta piedra, hace que no se caiga, ¿no? Sino que se eleve, que flote. Uh-huh. Es una escena mágica, es espectacular. Y también, asimismo, cuando hacen las tomas en las naves, uh-huh. Creo que hay que tener muy claro el tema de la percepción con respecto al diseño de los dibujos, porque es que le genera una ilusión de 3D, ¿no? Y para ser tan vieja, pues del 86, imagínate tú. Sí, ahorita que las veíamos, pues que veía de nuevo las películas, es increíble cómo pensar que esa calidad de animación se hacía en ese tiempo, ¿no? Sí. Prácticamente no pasan los años de esa animación. Y precisamente por ese éxito del Castillo en el Cielo es que deciden lanzarse ya oficialmente con Estudio Ghibli y deciden en 1988 hacer un doble lanzamiento, que esto fue súper arriesgado, ¿no? Lanzan Mi vecino Totoro, de Miyazaki, y La tumba de las luciérnagas, de Takahata. Esto fue, mejor dicho, un riesgo total porque la producción, obviamente, de producir 2 largometrajes de esa calidad, pues fue toda una lotería, ¿no? 今日はとてもすごいニュースがあるんです。メイがお化けのトトロに出会いました。私は自分も会えたらいいなと思っています。なんでホタルすぐ死んでしまうん？ Esto finalmente repercutió en, por ejemplo, que Mi vecino Totoro fuera la más exitosa que La tumba de las luciérnagas en ese momento, aunque después, obviamente, ya La tumba de las luciérnagas es considerada una obra maestra, pero en términos comerciales, obviamente, fue más exitosa Mi vecino Totoro. Pero bueno, ya tendremos en el debate hay cosas que quiero hablar sobre esto. Ok. Entonces, bueno, se hace ese doble lanzamiento y es un éxito total, pues, las 2 películas. Pero ya el primer gran éxito comercial llega con Kiki, Aprendiz de Bruja, o Kiki Delivery Service, o Servicio a Domicilio, o Entregas Rappi. a domicilio. Eso. Kiki Rappi. Kiki Rappi. Kiki Rappi, dejémoslo así. Este gran éxito se dio en el 89. Tuvo de espectadores 2,64 millones de personas. Ya era el primer éxito del estudio. Y recalco en esta película porque fue marcó el inicio de una nueva etapa para el estudio, ¿no? Estaba como dando sus primeros pinitos con estas 3 películas. Y cuando llegó este gran éxito, decidieron que ya no, para las próximas películas, ellos ya no iban a contratar a destajo, es decir, a contratar animadores solo para la película,
y en ese momento se les pagaba a los animadores en Japón solo por dibujos hechos o minutos realizados. Y finalmente, haciendo cálculos, a los animadores se les pagó muy, muy, muy poquito en las en las 4 películas anteriores. Entonces, con esta humanidad que tenían Takahata y Miyazaki, dijeron, no podemos seguir así, y decidieron, en la nueva etapa, ya que tenían un capital inicial, hacer un estudio formal y contratar a personas de planta. Y digamos, precisamente lo que querían Miyazaki y Takahata era no rebajarse a la industria, ¿no? De hecho, ellos fundan el estudio. O sea, la idea del estudio es de Tokuma Shoten, el editor de la revista. Pero ellos deciden seguirle el juego porque estaban cansados de la televisión. Habían producido estas obras geniales como Heidi, pero estaban cansados del el bajo presupuesto, de la animación limitada, y bueno, cumplen finalmente este sueño. Entonces ahí, digamos que sigue el sueño, dándole condiciones dignas a los trabajadores y dándoles un salario fijo, ¿no? Quería puntualizar en esto de los sueldos fijos porque allí logran contratar a una persona que desde ese momento se va a convertir en uno de los pilares del estudio Ghibli, y estoy hablando exactamente de Toshio Suzuki, que es el productor, pues de que de ahí en adelante prácticamente hace la producción de casi todas las películas, excepto creo que dos películas. 戦争反対とかね、そういうことを口にするのはすごい簡単だけれど、実際のその難しさ、それを丁寧にアニメーションで描いた映画っていうのは珍しいと思うんですよ。Prácticamente, Pipe, si naruteamos a Estudio Ghibli, podríamos hablar de que Miyazaki es la luz, ¿no? Es el Senju, el que representa el Senju. Takahata, que es como el que vive más en las sombras, ese Uchiha allí. Y Suzuki es esa tercera fuerza que los mantiene unidos. Los une. Yo iba a decirte algo, y es que es muy curioso cómo estos dos personajes que se vuelven tan amigos, tan compañeros de trabajo, tan cercanos, en un momento empiezan a discrepar con muchas diferencias. Pero sin embargo esas diferencias no hacen que dejen de producir en Ghibli, sino que lo que tú dices, Suzuki lo que hace es unirlos a los dos, como venga, pues si ustedes están agarrados, de todas formas yo intercedo para producir para ustedes dos. Sí, total. Y uno no se da cuenta, pero prácticamente Suzuki es... Sin Suzuki no hay nada. No, y sin Suzuki es total, no hay nada. es total. Claro que yo no diría que se agarraron, no sé bien los chismes. Pero sí, esas discrepancias que pudieran haber, Suzuki las mermaba. Sí, de hecho, en el documental que hay en YouTube que se llama El Reino de la Imaginación, o si mal no estoy, creo que se llama. Sí, El Reino para de la cualquier cosa Imaginación. les dejamos el link en la descripción si quieren saber un poquito más de Estudio Ghibli. Ajá. El documental se llama exactamente El Reino de los Sueños y la Locura, y fue realizado por la cineasta Mami Tsunada. Este documental habla específicamente de Miyazaki, pero en general habla del estudio Ghibli, toca temas de Takahata, de Suzuki, y aparecen en varios cuadros hablando Miyazaki como mal de Takahata, pero como en buena onda, ¿no? Sí, más que mal como competidor, ¿no? Es que eran unos competidores. Bueno, y aquí quiero nombrar a otro personaje del estudio Ghibli, otra persona importante que se llama Toru Hara. Toru Hara era el encargado del estudio Ghibli en ese momento. Es más o menos como un presidente, pero no era el presidente porque el presidente era Yuki Tokuma, como el segundo al mando, pues. Él en ese momento definía el estudio Ghibli. Estamos hablando cuando se contratan personas y se les paga sueldos fijos, define al estudio Ghibli como una empresa 3A, es decir, una empresa de alto costo, de alto riesgo y de alta rentabilidad. Así que para mantener su modelo de negocio, pues solo les quedaba una salida, y era, primero, seguir haciendo películas, y segundo, de la mejor calidad posible. Eso también fue importante. Era la única forma de poder mantenerse. Y estos sobrecostos también los obligó a promover el merchandising y comenzaron a producir, bueno, todo tipo de material a partir de sus películas. Es por eso que en ese momento Totoro, de Mi Vecino Totoro,
se vuelve la marca oficial, la mascota oficial del estudio. Y en ese ambiente, digamos, de superproducción es que se producen Recuerdos del Ayer de Takahata y Porco Rosso de Miyazaki. Cabe aclarar que Porco Rosso es una obra que se diferencia completamente de las demás películas, ¿no? Dice Miyazaki que es atrevida, que es más... Claro, y es incluso más adulta, ¿no? Exacto, tiene un contenido un poco más adulto y se diferencia por completo de la demás línea Ghibli. Sí, me causaba mucha gracia cómo Miyazaki se rompía los sesos él mismo hablando de Porco Rosso, ¿no? No, igual casi todos los artistas siempre tienen un masterpiece del que discrepan de alguna de sus obras. Total, siempre. Incluso Takahata también. Bueno, después ya lo hablamos en el debate que hay mucha tela por cortar. Es que de hecho, bueno, este es un tema muy, muy amplio. Quisimos comenzar con Estudio Ghibli, pero por supuesto podríamos estar hablando horas y horas de este estudio y de sus películas. Así que en su momento pues haremos podcasts específicos de sus películas o de sus otras producciones. Pero bueno, continuando con la historia, chicos y chicas fanimados, con ese crecimiento y la necesidad de seguir creciendo para mantenerse vivos, que era lo necesario, construyeron ahí sí, Pipe, el nuevo estudio Ghibli. Porque antes vivían solo en arriendo, o sea, arrendaban un lugar y ahí hacían sus películas. Ese estudio lo diseñó el propio Miyazaki. Lo diseñó, lo dibujó, lo soñó, mientras hacía Porco Rosso. Y algo particular es que esa construcción desembocó en la renuncia, en la salida del encargado, del que hablábamos ahorita, de Toro Hara, porque él no consentía ese proyecto quijotesco, ¿no? Porque él decía que no tenían dinero para ese proyecto, lo cual era cierto. No tenían dinero, o sea, sí habían ganado un capital, pero no para hacer una construcción propia. Pero esto creo que es lo que caracteriza al estudio Ghibli, ¿no? Soportar a pesar de los inconvenientes, de las olas que se atraviesan, seguir con ese barco adelante. Y bueno, parece que Toro Hara pues no consentía eso y salió y bueno, bien. Ahí después se construyeron un segundo y un tercer estudio al frente del primero en Koganei en Tokio, ¿no? En el mismo Tokio. Y en esta nueva etapa se produjeron las películas Puedo escuchar el mar, Pompoko, Susurros del corazón, La princesa Mononoke, Mis vecinos los Yamada y El viaje de Chihiro, que obviamente esta última con su éxito inicia otra etapa más del estudio Ghibli que ya nos va a hablar Felipe. Pero antes de continuar, Pipe, para darte la palabra, ¿sí? Quiero puntualizar en dos películas de esta etapa. Cuéntame. La primera sería Puedo escuchar el mar, que si no la reconocen los oyentes es porque pues es la película más desconocida de Estudio Ghibli. Y esto tiene dos razones fundamentales. La primera es que es una película hecha para televisión. Fue una película hecha en 1993 para televisión. Y bueno, eso obviamente disminuía su distribución. De hecho, la disminuyó tanto que es que esa película comenzó a distribuirse en el resto del mundo hasta el 2008, casi 20 años después. Y lo segundo es que era una película experimental, porque experimentaba con nuevas historias, con un nuevo formato, una nueva animación. Era una historia, para los que ya lo han visto, si no la han visto vayan a verla, es muy muy buena, muy interesante, pero es una película de romance, ¿no? Que habla de un triángulo amoroso. Entonces, claro, se iba con una temática totalmente aparte. Pero bueno, esa película, más allá de su temática, es importante porque en esa película no participan ni Miyazaki ni Takahata. Y es coproducida por Suzuki, pero tiene otros dos productores. Y el objetivo de la película era darle un espacio al nuevo talento Ghibli, ¿no? Que tuvieran como darles otra oportunidad y ir entregando ese legado. Porque obviamente ahí ya comenzaban a hacerse viejos Miyazaki y Takahata, aunque les quedaba mucho más. De hecho, el director de esta película, Tomomi Mochizuki, es recordado por dirigir las primeras temporadas de Ranma y medio, que ese sí fue un gran éxito mundial.
No, y que está muy relacionada con Inuyasha, tiene muchos artistas involucrados también. Muchísima A gente. propósito, a propósito, un paréntesis, van a sacar la segunda parte de Inuyasha. Sí, Este va a ser otro tema que vamos a tener para otro capítulo de Fanimados, entonces pues para que los oyentes estén pendientes de las publicaciones en las redes sociales, ya saben dónde seguirnos, en Instagram, en Facebook nos pueden encontrar como Fanimados, en YouTube también pueden encontrar este podcast y te dejo continuar, Daniel. no, Pipe, bien, bien. Sí, porque es que Estudio Ghibli fue, así como Toei Animation fue la cuna de muchos animadores, Estudio Ghibli es como esa segunda cuna, ¿no? Como esa escuela primaria para muchos otros talentos de la animación japonesa y mundial del momento. Y ya para terminar, para darte espacio, Pipe, quiero hablar de La Princesa Mononoke, que se produce en 1997 y es importante en esta etapa porque se convierte en el mayor éxito comercial del estudio a nivel mundial y comienza a darle visibilidad en el extranjero, más allá de Japón al estudio. A pesar incluso de la terrible estrategia de distribución de Miramax, que fue la que adquirió los derechos de distribución en Estados Unidos, recordemos que Miramax era la empresa de Harvey Weinstein, este terrible ser, y de hecho hay una anécdota que quiero contarles más adelante. Bueno, es importante Mononoke porque catapultaría la visibilidad del estudio Ghibli y llevaría al viaje de Chihiro, que es la última película de esta etapa, a ser, digamos, la película ahí sí más exitosa de Estudio Ghibli en toda su historia, que la llevó a ganar el Oso de Oro del Festival de Berlín en el 2002 y ese mismo año el premio Oscar a la mejor animación. Quería agregar que con La Princesa Mononoke duraron casi 2 años animando varias escenas que crean una ilusión más o menos 3D, por decirlo, pero es el momento, digamos, por ejemplo, al comienzo de la película de La Princesa Mononoke que sale el espíritu jabalí tan extraño, tan surrealista. Ese tipo de escenas les llevó mucho tiempo a los dibujantes, lo que te digo, casi 2 años poder realizar este tipo de escenas para lograr este resultado final tan increíble que es La Princesa Mononoke. Además de, bueno, voy a tocar rápidamente un tema del que vamos a profundizar un poquito más adelante, que es el de la fuerza del papel femenino en las películas de Ghibli. Digamos que cuando llega La Princesa Mononoke es ahí donde el estudio Ghibli saca adelante todo este poder femenino, ¿no? Toda esta fuerza que puede llegar a representar una mujer y sobre todo con algo tan bonito que es defender la naturaleza donde ella vivía, su hogar, sus animales. No, esto es increíble, es increíble. A mí La Princesa Mononoke me gustó mucho. Sí, digamos que ese espíritu femenino de la mujer como una fuerza principal en la sociedad, ya, o sea, se venía trabajando en todas las películas, pero aquí es donde alcanza la cima, sí, ¿no? El clímax, El clímax, sí, sí. es muy, muy fuerte. Bueno, digamos que eso es más o menos hasta el 2001. Hasta el año 2001, 2002, que es el sí. viaje de Chihiro, Ujú. 2001-2002. Después viene Haru en el reino de los gatos, o también conocida como Haru, el regreso del gato, creo que también está conocida así en español, españolete. Resulta que esta película no está involucrado directamente Miyazaki ni Takahata. De hecho, cuando tú la ves, tiene una línea un poco diferente. Ahí uno se da cuenta también de lo que es el estilo de cada artista. Y esta sí fue pues dirigida por es que no estoy seguro si lo estoy leyendo bien. Soy pésimo para leer los nombres en japonés. Dilo y yo te corrijo. Hiroyuki Morita y Reiko Yoshida. Sí, ahí está bien, así está bien. Arigato. Esta película pues duraron más o menos año y punta haciéndola, casi 2 años. No es tan extensa como las otras en general del estudio Ghibli duran como sus 2 horas y punta. Uh-huh. Esta dura como más o menos 1 hora y media y la historia es más sencilla, es un poquito más instantánea, porque es que digamos que las demás películas del estudio Ghibli empiezan
en una forma tan distinta, tan distinta, tan distinta como terminan. En cambio, en Haru y el Reino de los Gatos, como que pasó algo con Haru y ella vuelve otra vez a su sitio. Como, no sé, como di tú cualquier capítulo de Inuyasha que Aome vuelve otra vez a su realidad, algo así. ぜひとも私どもの住む猫の国へおいでくださいませ。猫の国？いいところですよ。 Después de Haru y el Reino de los Gatos viene El Castillo Ambulante o El Increíble Castillo Vagabundo. Esta película, en lo personal, a mí me tocó, me llegó al alma. Es una película que tiene unos personajes, pues al mejor estilo Miyazaki. Son demasiado característicos. Uno se da cuenta nomás en la línea gráfica de este hombre cuando crea o cuando propone unos personajes como tan abstractos y que tienen similitud también con otros de otras películas. Como por ejemplo, para las personas que no se han visto el Castillo Vagabundo, la recomiendo mucho. Hay un pedazo en el que salen los guardaespaldas de la bruja, pues los matones de la bruja mala al comienzo de la película, que están hechos como en una especie de como de sombra, como amorfa, como es como toda extraña. Sí, como una masa rarísima. Y este tipo de lineamiento lo pone Miyazaki en muchas otras películas. En El viaje de Chihiro, pues. Pues se ve clarísimo la línea de Miyazaki. Creo que es un hombre que intenta reflejar muchas cosas que le han pasado a él y en su cabeza también. O sea, tú dices que Miyazaki quiso ser... No, bueno, lo que pasa es que a lo que voy con esto es que el papá de Miyazaki vendía partes de refracciones de aviones de guerra. Sí. Entonces, pues, uno mira a Miyazaki, pues ya así, todo cuchito, todo guerreado. Pues uno se imagina al papá, pues todavía, pues en esa época, tipo Segunda Guerra Mundial, sí, un tema complejo de mediados de siglo. Y Miyazaki crece viendo a su papá haciendo estas refracciones y estos repuestos para aviones de guerra. Y todo esto son los elementos que van cultivando en Miyazaki tantas cosas que uno después ve reflejadas en las películas. Sí, retomando por ejemplo, no solo el castillo vagabundo, sino el castillo en el cielo, todas estas escenas tan bélicas, siempre relacionadas con la guerra, porque Miyazaki, además de defender como todo ese tema de la naturaleza, todo ese tema del cuidado del planeta, él hace una crítica también social y política muy fuerte con respecto a la guerra. Es increíble cómo este hombre logra plasmar el lado tan triste de la guerra, porque no son películas de guerra lo que hace Miyazaki, para nada. No son películas de guerra. Son películas que cuentan una historia y que tienen elementos que son de guerra, pero no es una película de guerra como tal. Y estos elementos... Sí, suceden en un contexto, ¿no? Claro, y estos elementos hacen que sea más bonito porque trata una realidad, y fue una realidad muy fuerte por la que pasó Japón, no solamente durante la Segunda Guerra Mundial, sino también durante la posguerra. Entonces creo que todo este aspecto social y político que critica Miyazaki deja mucho que pensar. También es como una moraleja tácita ahí, escondida, sin decirla directamente, porque está independientemente de la historia de la película, ¿no? Como que uno acaba de ver una película de Miyazaki y uno dice, ¡ay, tan bonita la historia! Y uno se acuesta a dormir y uno dice, la humanidad sí es la cagada. No. Entonces, pues bueno, eso lo quería resaltar. Más que, sabes que aquí un paréntesis, frente a esas sensaciones que hablas, yo creo que más que al ver a Miyazaki, al ver todas las películas del estudio Ghibli, al haber hecho al vernos, bueno, yo confieso que no me las vi todas, pero para el programa vi la mayoría, y siempre quedaba con esa sensación de melancolía, siempre quedaba con una sensación de nostalgia. Como si no lloraba, quedaba la lágrima ahí. No, pues es que el que no haya llorado, al menos con La tumba de las luciérnagas, al menos con esa... no sé, tiene una piedra ahí adentro por corazón, ¿no?
retomando el tema, también está reflejado en los diseños de los aviones, los diseños de los Zeppelin. De hecho, en este mismo documental del que estábamos hablando, lo muestran en varias tomas intentando plasmar el diseño de un avión. Él tiene ahí sus aviones en el escritorio y él va dibujando y él trata de tomar los ángulos por donde sea, y hasta que no quede perfecto cada cuadro del storyboard que él va haciendo, no queda ya listo pues para imprimir. Cabe aclarar que Miyazaki va de arriba para abajo en todo el estudio y detrás de él la editora. A ver si ya acabo, a ver si ya se puede hacer algo, porque el tema del guión, este es un tema que vamos a mencionar ahorita, y es que Sí, el hombre el hombre no trabaja con un guión hecho, sino que él va haciendo el storyboard como le van haciendo. Él tiene ahí los papeles y va haciendo el storyboard a mano. Sí, él no tiene un guión escrito. Es más, él afirma que dice: yo ni siquiera sé cómo va a acabar esta película. Sí, eso es verdad. El nivel de detalle de todo el estudio Ghibli, no solo de Miyazaki, es impresionante. Yo quería de pronto puntualizar ahí en el Castillo Ambulante que en el 2005 yo soy un seguidor de los Oscar total, y quedé muy triste cuando no ganó el premio Oscar a la mejor animación. Ese año, en el 2005, se lo ganó Wallace y Gromit, que también es una película muy buena, pero no se compara pues con el Castillo Ambulante. Pero ya, solo quería dejar eso. No, después vamos a tener un episodio exclusivo, algo así que se llame como los Oscar mal merecidos, mal ganados, alguna vaina así, porque yo creo que eso ni siquiera va para un capítulo, sino para toda una temporada, una mano de premios Oscar. No, Total, y no solo los premios Oscar, porque en cualquier entrega de premios eso es un rosquero, el berraco. Ahí nos vamos comprometiendo con la audiencia. También, si ustedes tienen algún tema que quieran tratar, pues escríbanos en las redes sociales, o también en las descripciones de los programas, ya sea que lo vean en YouTube o en iVoox o en Spotify, donde sea. Pueden dejarnos comentarios de qué les parece el podcast, sus opiniones sobre el estudio Ghibli, y también pues temas que quieran tratar. Pero bueno, sigue, Pipe. Bueno, pues obviamente yo tampoco no me vi todas las películas. Me he visto suficientes, pero no todas. Quisiera acabar de vérmelas todas ahorita en esta cuarentena. No, es que es un trabajo maratónico. No, es que es mucho camello. Incluso para este podcast me puse a repetir algunas que ya me había visto, porque, de todas formas valió la pena repetirlas. No me arrepiento de haberme cebado con mucho Maíz-Pira viéndolas otra vez, porque de verdad que vale mucho la pena verlas. Quería hablar de Goro Miyazaki, el hijo de Hayao Miyazaki, que es el que continúa también en esta labor de dirección y coproducción para varios largometrajes del estudio Ghibli. Qué pena volver otra vez a mencionar el documental del Reino de lo Imaginario, pero es que me fascinó ese documental. Está muy bueno, muchachos. Les voy a dejar el enlace ahí, porque es que tienen que verlo. O sea, si les gusta el estudio Ghibli, tienen que pasar obligado por ese documental. Les va a fascinar. Así es. Ahí en ese documental tienen un momento, muestran como en su intimidad laboral a Suzuki y a Goro Miyazaki, y él dice que él prácticamente entró a la industria, pero no porque él quiso, sino porque le tocó estar ahí, porque de pronto fue el hijo de Miyazaki y pues el man nació en ese ámbito y el man resultó dirigiendo y coproduciendo, pero el man mismo dice en la entrevista: no, yo no estoy en esto tampoco es porque me nazca, sino porque resulté aquí casi que por accidente, dice el tipo. Y eso crea como un ambiente de tensión ahí en el documental, pero pues es chévere ver la franqueza del hijo de Miyazaki, ¿no? Porque pues no necesariamente por ser tu hijo necesito seguir por este camino, ¿no? Pero sin embargo me parece que hace un trabajo espectacular. Obviamente le aprendió muchísimas cosas a su padre porque Cuentos de Terramar pues es una película también que a partir de los viajes de Chihiro exploran mucho el ámbito de la digitalización del dibujo. Ojo, no estoy diciendo 3D, sino de la digitalización. Cabe aclarar también que el estudio Ghibli pues se caracteriza mucho por su línea 2D, por ser tradicional en ese sentido, porque todavía producen con fotogramas al estilo clásico, pero pues digamos que este ha sido un paso que no ha sido fácil para Miyazaki. Incluso él lo afirma en
en otra entrevista que él dice literalmente lo siguiente. これを作る人たちは痛みとかそういうものについてね、何も考えないでやってるでしょ。極めて不愉快ですよね。そんなに気持ち悪いものをやりたいなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。 Nunca incorporaría esta tecnología en mi trabajo y creo firmemente que eso es un insulto para la vida misma. Aquí Miyazaki se refiere específicamente a un programa de inteligencia artificial que genera animaciones humanas muy grotescas en 3D y que le fue presentado como una tecnología de desarrollo de animación que podría llegar a usarse en el estudio. Voy a saltarme un par de películas porque no me siento en la capacidad de hablar a profundidad de ellas porque pues no las investigué a fondo. Ponyo en el acantilado o Ponyo o Ponyo y La colina de las amapolas, también dirigida por Goro Miyazaki. Okay. Les voy a hablar de El cuento de la princesa Kaguya. Es una película no de Miyazaki sino de Isao Takahata. Es una película que evidentemente muestra una línea gráfica muy diferente de la que estábamos acostumbrados con Miyazaki, porque es muy fluida, tiene un trazo muy fluido, es como mira, aquí así se ve el trazo del lápiz, así se ve la acuarela, así se ve plasmado un dibujo en 2D, pero cuando uno ve los movimientos de la princesa Kaguya corriendo, por toda la historia que ella pasa, es sublime porque los trazos son tan fluidos y tan naturales que uno dice como no necesita mayor producción, no necesita mayor cosa, no necesita tener un color tan sólido, no necesita tener toda la profundidad que de pronto tienen las películas de Miyazaki, sino que Takahata va más como al tema de la fábula, de la historia, de contar esta narración, que es más importante de pronto la narración que quizá que la misma línea gráfica, podría decirse. No sé si los chicos estén de acuerdo, pueden comentarnos en nuestras redes sociales. Sí, yo creo que de pronto también es más que un desinterés por la línea gráfica, es precisamente un minimalismo. Eso, más bien, un minimalismo. Sí, es un menos es más. Es un menos es más. La recomiendo también, está en Netflix, chicos. De pronto mucha gente no está acostumbrada porque dirán, ay, pero es que el estudio Ghibli todo tan bonito y voy a ver esta película de Takahata como que casi no tiene color. Pero de verdad que la historia captura, enamora, tiene una moraleja muy bonita. Véanla, vale mucho la pena. El final es extraordinario. Quería hablar un momento del final de la princesa Kaguya. ¿De qué? Del cuento de la princesa Kaguya. Kaguya. Sí, Kaguya, perdón. Del cuento de la princesa Kaguya, porque al final no les quiero hacer spoiler, pero hablan mucho como de los dioses, pues. Como de las grandes deidades. Y yo sé que va a sonar un poco raro y mucha gente me va a odiar, o la gente que no cree en eso, o no es que necesariamente yo crea en eso, pero bueno, en fin, el debate está abierto. Es un tema muy tipo alienígena ancestral, muy alienígenas ancestrales. Es un tema que también está pegando mucho también en los videojuegos, como por ejemplo en Zelda de Breath of Wild, también hablan pues de todos estos pueblos tan arcaicos, pero con tecnología tan avanzada. Y eso también lo evidencia mucho el castillo en el cielo. Cuando hablan pues de ese castillo en el cielo y después hablan de una tecnología toda extraña y ahí ese ente ahí volando todo extraño que era como una ciudadela, pero no era una ciudadela, sino que era una nave. No, entonces creo que además del espacio onírico que abre el estudio Ghibli para estas historias, también creo que de pronto es una forma muy sutil de contar algunas creencias o de cómo percibe el mundo también desde un punto de vista de pronto un poco más religioso, cómo lo ve Takahata y cómo lo ve Miyazaki.
Sí, no, es precioso. Yo las últimas dos películas que me las vi anoche, fueron Se levanta el viento y El cuento de la princesa Kaguya, y la verdad que me acosté muy, muy conmovido, muy conmovido. Entonces sí, muy, muy recomendada. Y de hecho, para los que son seguidores de Naruto, pues esta Kaguya de este cuento, de esta fábula, pues es la misma Kaguya de Naruto, Ah. ¿no? Obviamente es un personaje Yo esa no me la diferente, sabía. Yo esa no pero me la sabía. sí, claro, está basado en el mismo cuento, ¿no? Es que Naruto, cuando hagamos el podcast de Naruto, hablaremos de todas las referencias a la cultura japonesa, y Kaguya es una de esas. Kaguya es una Bueno, de pues esas. digamos que cuando vayamos a hacer el capítulo de Naruto, vamos a invitar a los oyentes a que se tomen una cervecita o algo para que se pasen todo el relleno. No mentiras. Chiste malo. Porque como buen podcast de Naruto tendremos También relleno tendrá el también. mismo relleno. Después pasaron, el estudio Ghibli después pasó en el 2014 con una película que se llama El recuerdo de Marnie. Sí, esa sí no me la alcancé a ver, pero cuéntame. No, yo tampoco. Ah, Yo tampoco. Entonces dejamos hasta esa, aquí. esa dejémosla, Se acabó el esa podcast. dejémosla hasta ahí. Me gustaría, como tema parte del podcast, Dani, me gustaría agregarla después. Listo. También quiero de pronto hablar aquí un poquito de Se levanta el viento, también, que fue la última película de Miyazaki, que de hecho fue como su última película y donde él anunció su retiro, porque hay algo importante en esta última etapa de Ghibli, y es que así como al comienzo Mi vecino Totoro y La tumba de las luciérnagas fueron un lanzamiento conjunto, Se levanta el viento y El cuento de la princesa Kaguya fueron como también se lanzaron al tiempo en el 2013, y fue como darle ese final al estudio, porque ya se veían pues en la bancarrota, y de hecho se anuncia el final del estudio Ghibli en ese momento. Isao Takahata muere en el 2018 y Miyazaki ya había anunciado su retiro. Entonces estas son como las dos últimas películas importantes de los dos directores. Después, obviamente, como decía Pipe, viene El recuerdo de Marnie, y ya Miyazaki dice que va a sacar otra película, y Goro Miyazaki pues también va a sacar otra película de que cuando salga podremos hablar de ella, que tiene una nueva innovación, y es que van a hacerla por primera vez en 3D. Vamos a ver cómo le sale este experimento. Sí, y es que es chistoso porque él había dicho, lo que te digo, él había dicho que él no quería involucrar ese tipo de tecnología, que eso era no sé qué, que si sé más. Pero pues es que yo creo que tampoco hay que ser tan negacionista con la tecnología, pues es que también las mismas producciones se van adaptando. Porque digamos que el hecho de que empiecen a incursionar en 3D no quiere decir que empiecen a dejar de hacer buenas cosas. Para meter la cucharada, por ejemplo, Disney empezó a incursionar en el tema. Pues obviamente Disney va a ser otro tema de otro capítulo. Pero pues el hecho de que avances en tecnología con respecto a producción no quiere decir que vaya a perder el toque o la esencia. Sí, no, Disney es un buen ejemplo porque logra hacer esa transición del 2D que nos gustaba a todos al 3D. Claro, aquí hay una reticencia de todos porque somos grandes fans de Estudio Ghibli, que se caracteriza por esa resistencia ante el 3D, porque siempre supo mantener el 2D, incluso cuando metió pintura digital, bueno, ya vamos a hablar de las técnicas animadas, pero claro, hay una reticencia ahí del público, pero sí, hay que entender y hay que esperar esta nueva etapa, que además es experimental. La película va a salir para televisión solamente. Seguro la veremos aquí en Latinoamérica por Netflix. Y hay que entender también que es un experimento. Y si les va bien, pues seguirán por esa línea o tendrán una línea 3D en Estudio Ghibli. Y si no, pues ya mirarán qué hacer. También hay que dejarlos experimentar con tranquilidad. Ah, bueno, iba a hablar de El viento se levanta, o The Wind Rises, que es una película extraordinaria de Miyazaki. Yo creo que es una de sus mejores películas. No es la mejor para mí, ¿Cuál es pero la mejor para ti? de Miyazaki, para mí yo creo que el viaje de Chihiro es la mejor. No, mentiras. Voy a hablar de otra. Yo creo que para mí la mejor de Miyazaki es Nausicaa, pero ahorita en el debate les digo por qué. El caso es que Se levanta el viento, llega a un nivel de detalle en la animación que es extraordinario. Tienen que verla, solo quería puntualizar en eso, y creo que es la película más personal de Hayao Miyazaki, porque aunque se basa en un libro, en una biografía de Jiro, que es el protagonista, pues digamos que aquí es donde Miyazaki
parece que Miyazaki fuera el mismo Jiro porque la pasión por los aviones y esa contradicción de la guerra que tú hablabas antes, la plasma muy bien en esta película. Voy a hablar un poquito, esto es algo muy pequeño, es algo muy breve y chévere porque también está relacionado con algo que es también corto, como los cortometrajes de Ghibli. Ghibli también hace cortometrajes, ha hecho cortometrajes espectaculares. Digamos que oficialmente los que están conocidos pues como tal, de una forma más oficial, son solo 9. Voy a darles los nombres y también les voy a dejar la página abajo donde pueden ver los cortometrajes o los enlaces para poderlos ver. Son cortometrajes muy pequeños, son de 3, 2 minutos, 4 minutos. El primero se llama La Casa de la Ballena. El segundo se llama Big Day Out Big Day Out de Koro. El otro es Mei y el gato... Mei y el gato Bus. Este es un personaje también muy conocido del estudio Ghibli. Casi tan conocido como mi vecino Totoro, ¿no? Sí, yo quiero un gato Sí, bus. todos queremos un gato Bus. Lástima que este año no podemos ir al sofá. No, disque sofá virtual. Hay disque sofá virtual. Imagínate tú. Pero para eso está Fanimado. Pero para eso está Fanimado, sí. Sino que yo también quería un gato bus para tenerlo, pero bueno. Cada universo trae consigo muchas cosas nuevas, peculiares y curiosas. Esto fue lo que Pipe y Dani encontraron en el universo Ghibli. Bueno, Pipe, entonces, ¿qué curiosidades encontraste de Estudio Ghibli que nos quieras contar? Bueno, Estudio Ghibli actualmente tiene 2 sedes. La primera pues está en Tokio y la segunda está en Koganei, que es como un pueblo que está cerquita a Tokio. Y tú, como te decía la vez pasada, un tipo Chía, o un Faca, Faca. Bogotá, Faca. Sí. Kogenai, Bogotá, Kogenai, Eso, Bogotá. Kogenai, Mosquera, Madrid, Bogotá. Eso. Eso. Es muy curioso también que Takahata y Miyazaki, cada uno trabaja en una sede. Bueno, Takahata, que en paz descanse, trabajaba en una sede y Miyazaki en la otra. Sí, en la última etapa. Sí, por ahora eso no sé, ¿tú tienes otra? Bueno, a mí me gusta mucho, claro que ya hemos dicho varias curiosidades antes, como el trabajo de Miyazaki que no tiene guión sino storyboard, pero hubo una curiosidad que encontré muy muy chévere que quiero comentar, es como una anécdota de ellos. Resulta que cuando sale la princesa Mononoke y se vuelve un éxito en Japón, claro, varias distribuidoras en el mundo comienzan a hacer sus llamamientos pues para apoderarse de la distribución en sus territorios. En Estados Unidos y en Europa, pues la gana finalmente Miramax, que del odioso y el detestable Harvey Weinstein. Y miren que Harvey Weinstein no es una persona odiosa solamente por el acoso sexual, sino que era una persona de un poder que quería demostrarle el poder a todo el mundo. Resulta que Harvey Weinstein lo que hace con la princesa Mononoke es que la comienza a emitir en los cines cortada, es decir, censurada. Claro, para Miyazaki y para Suzuki, el productor, esto fue un golpe muy duro porque ellos lo primero que le decían a las distribuidoras es que la película se lanza tal como es debido a las malas prácticas que hacían las distribuidoras, por ejemplo, con el anime en la televisión, sobre todo en Estados Unidos, con la extrema censura. Entonces ellos les dicen no, sin censura. Pero Harvey Weinstein se pasa el consejo por la faja y la censura. Entonces resulta que Suzuki y Miyazaki viajan a Estados Unidos y se reúnen con Weinstein y le llevan un regalo, le llevan una katana samurái. Y en la katana tiene un grabado en japonés. Entonces le entregan la katana a Weinstein y pues él no entiende qué es lo que dice ahí y Suzuki le dice Mononoke hime, no cut. What? Que es más o menos así, algo como La princesa Mononoke sin cortes. ¡Ah, wow! ¡Qué chiva! Total. Es una anécdota finísima del espíritu de Estudio Ghibli en contraposición a este espíritu grotesco y monstruoso de Miramax y Harvey Weinstein. Y Miyazaki después revela, habla sobre esa anécdota, algo muy puntual, y dice simplemente ganamos. Dijo ganamos. En esa acción tan japonesa, ¿no? Como tan minimalista, simplemente le entregan la katana y con ese ya le dieron todo el mensaje a este tipo de que su película no se iba a tocar.
el estudio Ghibli no solamente se caracterizó por hacer películas y cortometrajes, sino que además de tener una amplia variedad de merchandising, porque es increíble la cantidad de merchandising que venden, o sea, es por el estilo de Star Wars. Ellos todavía reciben muchas regalías y mucho dinero del que les entra, casi que ni siquiera es por las películas, porque sí, pues obvio, es que el merchandising es brutal. Y eso que no cuentan con la cantidad de piratería de sus productos que hay en el mundo. Exactamente. Y eso que los productos originales del estudio Ghibli, además de ser tan costosos y tan exclusivos, tienen la característica de que es el diseño casi que sacado de la película. Ahí lo tienes. Claro. Ahí tal cual lo tienes. Claro. Y eso es lo que los fans, los fanimados, les encanta pagar. Así, tal cual. El Totoro gigante. Me compro el Totoro gigante de peluche. Eso es por donde más entra plata. De hecho, se puede ver en el documental cuando están hablando como de los balances financieros y dicen en algún momento, bueno, ¿cómo va la mercancía? No sé qué. Sí, ajá. No, estos peluches se están vendiendo muy bien y pues sacan el peluche, lo ponen en la mesa, los directivos dicen como, bueno, sí, está bien bacano, qué chimba. Sí, no sé. Pero entonces, si tienen todo un en producto japonés, Ghibli ahí en su casa, publiquen en Instagram con el arroba Fanimados y el numeral Yo amo el estudio Ghibli y muéstrenos sus fotos de las cosas que tienen de estudio Ghibli. No olviden etiquetarnos en cada historia o publicación de Instagram, siempre etiquetar Fanimados. Ahí vamos a estar pendientes de todo lo que ustedes tienen en su casa del estudio Ghibli. Nos encantaría verlo. Oye, y finalmente, ¿cómo se llama el corto? El corto se llama Slow Breed o Pan Lento, traducido así tal cual. Como tal, okay. no es que sea un corto, sino que esto es lo que más me gusta porque pues yo también soy publicista, además de ser actor de doblaje. Y es que esto es un comercial de televisión para una panadería. Es muy bonito, Lo recomiendo mucho, lo pueden encontrar en YouTube como Slow Breed o Pan Lento. Y ahí les sale. De todas formas les voy a dejar el enlace aquí abajo también para que lo encuentren. Oye, qué genial, yo quiero un comercial hecho por Estudio Ghibli. Yo también. Mandémosles una carta a ver si les hacen un comercial afanimados con nuestras caras. No perdemos nada. El peor intento es el que no se hace. Los chicos quedaron tan fascinados con este universo que no se dieron cuenta de cuánto tiempo pasó, así que continuarán su viaje por el universo Ghibli en el próximo capítulo. Gracias por unirte a este primer viaje fanimado. No olvides seguirnos en Instagram como @fanimados y en Facebook como @fanimadospodcast. Suscríbete a nuestro contenido desde tu plataforma favorita, iVoox, Spotify, iTunes, Apple Podcasts o Google Podcasts. Y no olvides dejarnos tus comentarios. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y ver más contenido fanimado. ¡Hasta la próxima!